La pregunta es por qué uno quiere emprender. Si uno quiere emprender para ser millonario, no emprendas. Al leer sobre tu vida empezaste más de 15 startups. Viví varias vidas durante estos 25 años y también tengo varias cicatrices. Vendiste varias de estas empresas también. Es un pecado arrancar con éxito. Yo después te voy a contar, pero tuve un fracaso muy grande cuando tenía 27 años. Después de casi 30 años emprendiendo startups, si tuvieras que empezar hoy tu primer negocio, ¿qué harías diferente? Conoce a Guido Greenbaum. Un emprendedor serial que fundó 16 compañías. Vendió 11, algunas a gigantes como Coca-Cola y Mercado Libre. Pero eso no es todo. Luego de 25 años, Guido sigue emprendiendo y actualmente es fundador de Proof of Knowledge. Una plataforma que emite credenciales digitales en la blockchain. Ando siempre con un cuadernito donde me la paso escribiendo casi como mi bitácora, ¿sí? ¿Cómo identificas oportunidades que otros no ven? Mi primer emprendimiento lo hice a los 25 y me fundí a los 27. No teníamos plata, hubo que reestructurarse y ahí empezó la compañía. Entonces lo que yo aprendí ahí es que hay que forzar la escasez en una compañía. ¿Cómo piensas en el elemento de la competencia hoy a partir de esa experiencia? Para mí lo principal es no salgas a competir con un competidor que ya es suficientemente grande y todavía los emprendedores están adentro. Has mencionado mucho cómo esa fuerte rivalidad con Mercado Libre fortaleció a ambas empresas. Cada cual tenía como su camiseta, ¿no? Era una locura. ¿No? Esto es como River Boca, ¿viste? Era un partido de fútbol muy argentino de su Exacto, parte. sí. Entre comillas, profesionalmente como que nos odiábamos, ¿entendés? Guido, eres un auténtico OG del ecosistema startup. Pero cuéntanos un poco al inicio, ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Bien, bueno, arranqué hace ya 25 años, hace un montón, y vos dijiste un OG, y la verdad que viví varias vidas durante estos 25 años, y también tengo varias cicatrices, que las muestro con mucho orgullo, las cicatrices, porque las cicatrices nos recuerdan cosas y nos hacen aprender, y es bueno siempre mirarlas cada tanto. Arranqué en el 90... El fracaso es su mejor profesor. Exactamente, el éxito no, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Por eso es un pecado arrancar con éxito, porque después cuando viene un fracaso muy difícilmente te levantás, ¿no? Entonces, yo después te voy a contar, pero tuve un fracaso muy grande cuando tenía 27 años, previo a entrar al mundo de Internet. En esa época no había Internet, no había tecnología, pero la verdad que para empezar arranqué en el año 99, arrancando mi primer startup de tecnología, que fue derramate.com, cuando decidí que quería volver a emprender y que me iba a llegar el momento y quería ser partícipe de lo que iba a ser la revolución de Internet en ese momento. Así la veíamos en ese momento, una enorme revolución, y algo que a mí me gusta es ser protagonista en los cambios importantes y agregar mi granito de arena. Eso es lo que me moviliza a mí fundamentalmente. Veíamos venir, ser protagonista. Suena a una cualidad que todos tuvieran, esta de anticiparse a las tendencias. Y no solo identificaste esta del Internet que mencionas, estuviste pronto a varias. Digamos, luego hiciste negocios en clasificados, marketplaces, o en el caso de Derramate, media, fintech. ¿Cómo identificas oportunidades que otros no ven? ¿Hay algún patrón en los negocios o industrias en los que te has metido? Bien, yo creo que nace primero de la personalidad, ¿sí? Y algo que yo siempre le propongo a todo el mundo es nunca dejes de ser curioso, ¿sí? Nunca dejes de hacer preguntas, nunca tengas certezas, siempre duda de tus certezas y siempre intercambia vínculos con gente distinta a vos, ¿sí? Es decir, una cosa es el ambiente cercano tuyo, ¿no? Hay un dicho muy famoso que es, somos el promedio de las 5 personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Entonces es muy importante con quién vos te relacionás con frecuencia. Pero también quedarte dentro de lo que decimos el Tupperware y solamente vivir con esas 5 personas, no te enriqueces. Vos te enriqueces con el roce, con gente distinta, con gente que tenga distintas miradas, distinta opinión, distinta perspectiva. Y claramente, curiosidad es, pregunta mucho. Yo creo que el mundo está lleno de oportunidades y todos los días está lleno de oportunidades. Es mucho más fácil mirarlas para atrás, ¿sí? Es decir, cuando vos miras para atrás todo lo que pasó, vos podés decir, mira todas las oportunidades que me perdí. Pasaron enfrente tuyo, pero tal vez vos no las viste. Entonces la pregunta es, ¿cómo tenés vos, y es una pregunta que hay que hacerse todos los días, cómo vos tenés la capacidad de ver todas las oportunidades que existen y decidir cuál querés aprovechar y cuál querés no aprovechar? Y ser vos el que decide descartar oportunidades que aparecen. Pero si no las ves,
no podés decidir. Mencionaste esta actitud de curiosidad e intencionalidad al ver oportunidades y tomar la decisión proactivamente de ¿me involucro o no me involucro? ¿Esto es algo que tenías desde joven o fuiste desarrollando en el tiempo? Porque siento que hay varios requerimientos detrás de tener esa actitud, ¿no? Humildad, poco ego, apertura, que son cosas que yo creo que de joven personalmente tenía en ciertas situaciones. Yo creo que probablemente la semilla tal vez la tenía, pero como sabés, el tema de la cultura y el entorno en el que te moves te va cambiando. Y yo creo que me moví en una cultura y tal vez por elección, me fui moviendo en un entorno que tenía esta idiosincrasia, claramente, ¿no? Abierto. Pero si vos no nacés con eso, en realidad nacer probablemente no es parte de tu ADN, sino parte de lo que mamás en tu casa de chiquito. Lo podés salir a buscar. Si vos decidís y decís, yo quiero aprender a detectar oportunidades y quiero claramente ver y desarrollar una curiosidad, es una decisión. Yo creo que el 100% de las personas que tomen esa decisión tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Es decir, algunos te dirán mejor y otro peor, pero es una decisión. Me gustaría hacer doble clic en esta decisión que mencionas, porque al leer sobre tu vida empezaste más de 15 startups, te adelantaste a varias grandes tendencias, vendiste varias de estas empresas también, y parece que imposible que todo esto lo haya hecho una sola persona, como si hubieras vivido muchas vidas. Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿qué factores crees que te terminan llevando a vivir una vida así? Bien. Hay un tema también de edad e intensidad, ¿sí? En esa época, viste, uno tenía edad e intensidad y se quería comer el mundo, ¿sí? Es decir, positivamente hablando, ¿no? Es decir, nada de lo que yo hice o hago me moviliza el dinero. Yo creo que eso es poner el carro delante de los caballos, ¿sí? Si alguien toma una decisión por una movilización económica para decir quiero ser millonario, quiero vender la compañía o lo que fuera, muy probablemente le va a ir mal, ¿sí? Muy probablemente le va a ir mal. No creo que existen shortcuts. Obviamente hay gente que lo logra y que hace esos shortcuts, pero termina después descubriéndose que no construyó valor. Entonces, la verdad es, uno se tiene que mover por lo que le apasiona, yo me muevo por eso, y por el trabajar con gente con la cual la pasás bien, cuando te va bien y te sentís apoyado cuando te va mal. Emprender es una montaña rusa. Va a haber momentos que vas a estar acá, hype, y el problema es creértela, ¿sí? El tema este de la soberbia y creértela y te encegueces y después te pegas un palo. Entonces tienes que tener la capacidad de bajar, humildad y saber que lo bueno y lo malo es una circunstancia, ¿sí? Abrazar lo bueno y lo malo tal cual como es, y el famoso dicho de el todo pasará. Entonces, yo siempre digo que está bueno que la vida sea dulce y amarga, ¿sí? Porque si es 100% dulce, te empalagás. Y la verdad que le perdés el gusto. Si es 100% amarga, te deprimís, ¿no? Entonces, mejor que no. Entonces, los momentos de amargura te permiten después valorar y disfrutar los momentos de dulzura. Entonces, básicamente creo que es un poquito la movilización que yo siempre tuve, ¿no? Es decir, algo que me apasiona, algo que construya valor, algo que agregue valor a la sociedad y que le haga bien a la gente, y trabajando con un equipo con el cual vos admirás, te gusta competir, es casi como un equipo de fútbol, un equipo de rugby, lo que fuera, ¿viste? Vamos, que yo. Y saber que nada es de vida o muerte, ¿sí? Esto es como cuando vas a jugar un partido, un campeonato, ¿viste? Claramente todos queremos ganar y salir campeones. No es de vida o muerte, ¿viste? Perdiste el partido, saliste segundo, la próxima será decir. Y la vida laboral es así, ¿entendés? No hay nada de vida o muerte. La gran pregunta siempre el millón, que siempre me dice en mi vida es, ¿cuál es el worst case escenario? ¿No? Es decir, cuando me va bien es, ¿cuál es el worst case escenario? Cuando me va mal es, ¿cuál es el worst case escenario? Y tratar de poder poner un piso a ese worst case escenario. Si vos ya le pones un piso a ese worst case escenario y decís, ¿es solo eso? Bueno, eso te da energía para seguir adelante. Has hablado en muchas entrevistas sobre pasión y que todos nacemos con pasiones innatas que tenemos que descubrir. ¿Cómo descubres cuál era tu verdadera pasión? Y más importante, cuando piensas en jóvenes, ¿siempre crees que vale la pena construir un negocio en torno a ella? Hay pasiones que es muy difícil conseguir un negocio, ¿sí? Claramente. Pero siempre podés
elegir algo que de alguna manera cubre tu pasión. Claramente, y voy a ir a un extremo, si yo soy un pintor y me apasiona pintar, por ejemplo, es muy difícil que me vaya bien en la pintura, pero puedo volcar esa creatividad a muchas otras cosas, ¿entendés? Desde ya puedo hacer UX en una compañía, ¿sí? Puedo hacer producto, ¿sí? Y es apasionante. NFTs. Puedo hacer NFTs, totalmente. Primero que creo que es muy importante en la vida constantemente cuestionarse todo, ¿sí? Yo ando siempre, en mi vida, así como recomendación, ando siempre con un cuadernito donde me la paso escribiendo casi como mi bitácora, ¿sí? Ahí no se puede ver. Okay. ¡Wow! Sí, sí, pero Se ve que está completo. está completo, sí, sí, mirá. Ahí está. Hasta el último espacio. Escribo Espectacular. todos los días, básicamente, y escribo de todo. Yo eso lo recomiendo siempre, siempre lo recomendé. Siempre recomiendo hacerlo con virome, porque yo considero, y está estudiado, Con pluma. claro, con pluma, perdón, que hay una conexión neuronal entre lo que escribís, ¿sí? Y la mano y el cerebro. No es lo mismo hacerlo con la computadora. Sí, ahí escribo de todo, escribo cuando me va bien, cuando me va mal, los problemas que tengo, cómo es una conversación con Guido Greenbaum. Y además ahí paso todas mis alegrías para festejar, mis festejos, mis frustraciones, mis problemas. También es una manera de conectar a tierra, ¿no? Entonces, pero también todos mis cuestionamientos. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué de verdad quiero cuando hago esto, ¿no? Es decir, la razón atrás de cada decisión que tomo. Y trato de reflexionarlo. Independientemente de esto, bueno, obviamente tengo mi círculo cerrado, con quien lo hablo transparentemente y qué sé yo. Pero bueno, nada, es algo que también recomiendo hacer. Hablar con uno mismo, ¿no? Y cómo hablar con uno mismo es la manera que yo encontré que me hace bien. Y esto yo lo hago hace más de 20 años. Es decir, debo tener como 60 cuadernitos de estos, te aviso. Wow. Y me encanta porque está este dicho de emprender no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Y digamos, después de casi 30 años emprendiendo startups, claramente has descubierto la fórmula o el método para mantener esa energía y ritmo. ¿Qué otros hábitos o rutinas te han ayudado a mantener ese nivel de energía durante tanto tiempo? Obviamente el deporte, sí, obviamente hay etapas que trabajás con un perro, entonces no tenés tiempo, pero es muy importante encontrarle espacio al deporte. Yo siempre corrí, y lo bueno de correr es que lo haces a la hora que querés, entonces no tenés que acordar con nadie, lo haces en donde sea. El deporte es la droga natural que tenemos nosotros, ¿no? Oxitocina, dopamina, la activación, eso la verdad que es muy importante. Te permite pensar mejor, te permite bajar a tierra tu ansiedad. Y después el tema de los vínculos, obviamente mi vínculo con mi familia, mi mujer, mis hijos, y vínculo con los amigos es muy importante. Y la verdad que tuve la oportunidad y de vuelta, yo me siento una persona bendecida. Si bien hay un dicho muy común que es cuando más me esfuerzo, más suerte tengo, ¿sí? Entonces fui un tipo, y soy un tipo muy suertudo, pero soy un tipo que se esfuerza mucho, ¿no? Porque volviendo al tema de las oportunidades, las oportunidades están y uno los puede visualizar. La pregunta es si uno está preparado para agarrarlas. ¿Cómo nos preparamos nosotros para cuando aparezca esa oportunidad, nosotros estemos listos para eso, ¿no? Entonces, como yo dije antes, hay infinitas oportunidades que yo te las puedo contar mirando para atrás y decir, sí, todo esto fueron oportunidades fenomenales, pero nadie las vio en su momento. Pero estaban ahí. Hubo gente que sí las vio. Entonces la pregunta es, ¿cómo vos estás preparado primero para verla? Que es lo que vos dijiste antes, humildad, preguntas, aperturas, hablar con gente, autocuestionarte. Cuanto más te lo crees, menos te autocuestionás, ¿sí? Pero no es solamente verla, sino estar preparado. Y la otra pregunta es, si vos no estás preparado para esa oportunidad y querés agarrarla igual, saber que no estás preparado primero y saber que tenés que asociarte con alguien que sí está preparado. Porque ese es otro problema, ¿viste? Es decir, yo no estoy preparado para agarrar esta oportunidad, pero la quiero agarrar. Bueno, voy a buscar a alguien que esté preparado, lo hacemos juntos y bueno, él ejecuta, esto es lo mismo, ¿viste? Se me rompe un caño de plomería acá, ¿viste? Empieza a salir agua. Yo no estoy preparado para arreglar eso. Llamo a un plomero. ¿Entendés? Al empezar tu empresa, estás encima de todos los detalles. Sabes qué hay que hacer, qué se dijo y quién lo hace. Eso es Founder Mode, en palabras de Paul Graham. Pero
Cuando tu negocio crece, todo se multiplica. Hay más reuniones, más tareas y más decisiones. Allí es donde empieza el caos. Y lo que no se documenta, se olvida, se repite o simplemente no se ejecuta. Founder Mode se rompe si no tienes un sistema operativo que crezca contigo. Por eso existe Notion AI for Work. Resume reuniones, detecta tareas, encuentra todo, incluso si está fuera de Notion. Y ahora con chat directo con tu modelo de IA preferido, GPT 4.1 o Claude 3.7. Notion es una plataforma todo en uno para gestionar tu startup. Flexible, comprensiva y customizable. Docs, wikis, bases de datos, todo en un solo lugar. Y esta vez Startupeable se alió con Notion. Obtén 3 meses gratis de su plan Business más inteligencia artificial en el link en la descripción del episodio. Y hablando de oportunidades, me contabas que en tus primeros años construiste varias empresas a la vez. Eso ya creo que fue post de remate. Pero construiste varias empresas a la vez porque todo iba más lento y había un océano azul en Latinoamérica muy grande, que sientes que a lo mejor hoy es un mercado diferente, ¿no? Hoy es más rápido, no un océano rojo, dependiendo, me imagino, a qué industria ves, pero hay más competencia, hay más capital, obviamente, más emprendedores. Si tuvieras que empezar hoy tu primer negocio, ¿qué harías diferente? Bueno, el foco es clave. Si vos vas a emprender, tiene que ser un all-in. Y como yo le digo, full life, con un balance de full life, no obviamente, pero full life. Y cuando, viste, te estás duchando y lavando la cabeza, estás pensando en los problemas que tenés que resolver y qué sé yo, viste, cuando estás yendo de algún lugar manejando, viste, tenés que ir diciendo, uy, tengo que hacer. Es decir, si vos tenés 5 negocios, no lo podés hacer. Entonces, es clave el all-in cuando vos te metés en un negocio. Después te puedo contar cómo en esa época yo pude manejar varios negocios a la vez. Como dijiste vos, ¿no? Es decir, la velocidad era mucho más lenta y nosotros lo que teníamos que hacer era acompañar un crecimiento de mercado, ¿entendés? No estaba el mercado preparado aún y el entorno competitivo era mucho menos competitivo. Hoy el mercado está ahí, ¿sí? Hoy tenemos a 8 billones de personas conectados a un celular, ¿entendés? Entonces, cuando yo arranqué, teníamos 7.5 billones de personas en el mundo, pero menos del 0,5% estaba conectado a internet y era internet dial-up, no sé si te acordás. Se te cortaba, todo era lento. Entonces, no estaban las autopistas. Y probá lo más rápido posible si esto funciona o no. Tratá de no perder el tiempo. El famoso dicho que está trillado, que es fail fast. Incluso eso te empujan los inversores. Tienes un montón de capitales. Tratá de probarlo ya todo, que funciona o no. Porque el costo de oportunidad de quedarte en un negocio que no funciona es muy alto para vos y para todos los demás. Para los que te siguen, para los empleados, para los inversores, etcétera, etcétera, porque es muy alto. Y de alguna manera es lo que estoy haciendo hoy con mi nuevo emprendimiento, ¿viste? Es all in, te doy todo mi tiempo, trabajo. Cuando digo 7x24 es, ¿viste? Nada, cuando tengo espacios de pensamiento los uso y que esto y que lo otro. Algo que no hablamos antes es 2 cosas que tengo yo que hago y me gusta en mi vida. Soy un gran lector, leo mucho, mucho, y de muchas cosas. Amo leer. Muchas veces, además, releo los libros, algunos con alguna frecuencia, algunos ya los tengo, que los releo cada 10 años. El libro no cambió, pero yo sí, pero lo leo distinto, lo leo otra persona. Y leer te abre el mundo, totalmente te abre el mundo. El mundo que nosotros vemos es una proyección del mundo interno, ¿ok? Nosotros no podemos ver en el mundo externo lo que previamente no tenemos en el mundo interno. Entonces, lo más importante y el trabajo más importante de una persona es hacer que el mundo interno sea lo más grande posible para poder ver el mundo externo. Nuestro principal trabajo es trabajar en nosotros, antes que trabajar en la empresa y lo que fuera. Cuanto más trabajamos en nosotros, ¿sí?, más vamos a impactar en el entorno, en la empresa, en nuestra vida, en todo. Esto es como el cuento del señor que tiene que afilar la sierra. Es eso, hay que parar todos los días, todas las semanas, y hay que afilar la sierra. Mucha gente dice, yo no tengo tiempo para correr, para hacer deporte, yo no tengo tiempo para leer un libro. Vos no te estás haciendo el tiempo. Y si vos corres, haces un deporte, si vos lees un libro, vas a tener mucho más tiempo, porque el trabajo tuyo te va a llevar mucho menos tiempo.
porque vas a ver más oportunidades, porque vas a interpretar mucho mejor a las personas, ¿sí? Entonces, mi recomendación siempre es afilen la sierra. Y el otro tema que también siempre me gustó es viajar, ver otras culturas, intercambiar, ver otras idiosincrasias, conocer mucho de la historia, cómo la historia impacta en una cultura y en una idiosincrasia, y tratar de entenderla. Me encanta lo que dices. Hay un economista a quien sigo llamado Tyler Cowen. Creo que es él quien dice esta frase o este concepto que le llama investigación profesional. Él dice, cuando uno está en la universidad o es un académico, investiga acerca de su trabajo, no investigación, investigación, investigación. La gente profesional, por algún motivo, salimos de la universidad y nos olvidamos de seguir investigando, y lo que estás escribiendo es seguir investigando en tu día a día, y todas estas cosas, al final de cuentas, impactan en tu trabajo y son esa hacha que mencionas, que cada vez está más afilada. Y si lo empezás a hacer, es increíble cómo lo disfrutás, porque empezás a unir los puntos, ¿entendés? Empezás a aprender las cosas. La verdad que es muy fácil trabajar con una computadora y, viste, blanco, negro, 1, 0. Lo más difícil en la vida es poder interactuar con otros seres humanos. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a interactuar con los otros seres humanos, ¿sí? Nuestras interfaces, si bien parecen parecidas, son totalmente distintas, nuestros registros, la perspectiva que tenemos. Entonces, en realidad, cómo nos entendemos con las personas es el trabajo más importante que nosotros tenemos que hacer para vivir en sociedad y para trabajar en una compañía y para llevarnos bien con la gente, porque yo sí creo que de naturaleza el ser humano es una buena persona, pero termina pasando conflictos porque no nos entendemos. Y leer ha sido tu clave en algún sentido para poder fortalecer tu capacidad de entender a las personas. Totalmente. Hace un ratito mencionaste cuando empecé a emprender no estaban las autopistas, ¿no? Y con las autopistas te refieres a la infraestructura, ¿no? del Internet. No habían pocos consumidores, había poca gente o pocos consumidores conectados al Internet. Y muchos se suelen obsesionar con la idea de negocio cuando están empezando, pero te he escuchado decir que no hay ideas buenas o malas, sino oportunas o inoportunas. ¿Cómo manejas este dilema entre insistir en una idea o abandonarla a tiempo? Hay un libro de Seth Godin que se llama The Deep. Es un libro muy cortito, se lee en menos de media hora, pero habla de eso. Voy a hablar de mi experiencia personal, pero si alguien lo puede bajar y leer, vale la pena leerlo. A ver, las ideas, ¿sí? Dependen del entorno, el momento y el lugar. Entonces, muchas veces las ideas están muy tempranas para el momento. Es una mala idea, entonces. Hubo muchas ideas que no funcionaron por haber estado muy tempranas, o porque no existía la infraestructura, o porque no estaba preparado el mercado. Por eso, para mí, buena o mala no existe, sino son oportunas o inoportunas, ¿viste? Llegaste en el momento oportuno. Si vos llegaste muy temprano, la pregunta es, ¿voy a aguantar hasta que llegue el momento o no? Es la pregunta que vos tenés que hacer. Llegar temprano y tener la capacidad y el funding o la resiliencia para aguantar es lo que hace el éxito. Obviamente el mundo ideal es llegar en el momento oportuno, ¿no? Una idea que llegó tempranísima es Nvidia, ¿ok? Nvidia estuvo así, 20 años. La gente no sabe que la empresa tiene casi 40 Claro, años. sí, olvídate. Entonces, y hay muchas empresas que aguantaron. Entonces, claramente, llegar temprano y tener la capacidad de aguantar es lo mejor que te puede pasar. Vos tenés un océano y te vas a surfear. Entonces vas con tu tabla a surfear y decís, no hay olas, ¿entendés? Bueno, llegué en un mal momento. Bueno, la pregunta es, bueno, voy a estar ahí esperando que venga la ola. Bueno, ¿cuánto tiempo aguantás a que venga una ola? ¿Viste? Hay muchos que abandonan y cuando van, después vienen las olas y si vos estuviste preparado para surfearla, te comiste el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener eso en cuenta. Las compañías que entraron al mundo cripto en el 2012, hubo infinitas historias, ¿sí? La mayoría abandonaron, pero las que no abandonaron fueron las que obviamente se convirtieron en compañías gigantescas, ¿no? Hay que tener resiliencia, hay que tener pasión por lo que haces, hay que tener visión y hay que tener paciencia. Yo creo que lo más importante para emprender, bueno, hay muchas cosas, pero es tener paciencia. La paciencia es algo que en general los emprendedores no tienen. Y yo lo que recomiendo a todos los emprendedores es paciencia. ¿Qué significa paciencia? Hay todo un capítulo
de eso que si quieres lo podemos abordar más adelante. Puedes hacer todo bien, tener un gran producto, optimizar tu sitio web, publicar campañas, pero si tu WhatsApp está repleto de consultas sin respuestas, estás perdiendo ventas. Cada chat en visto es una venta que se enfría con cada minuto que pasa. Contratar más gente suena lógico, pero hasta el mejor vendedor se abruma cuando tiene cientos de conversaciones. Por eso nos aliamos con Ya Vendió, tu vendedor virtual con inteligencia artificial que responde en menos de 30 segundos 24/7. Ya Vendió guía a tu cliente desde el saludo hasta el pago de forma personalizada y además realiza upsells de acuerdo a los gustos de cada usuario. Y lo mejor es que nunca descansa. Más de 150 empresas en México, Brasil y Perú ya utilizan Ya Vendió para vender por WhatsApp, mientras ellos se enfocan en estrategia y crecimiento. Si quieres dejar de perder ventas por WhatsApp, agenda tu demo en yavendio.com o haz clic en el enlace de la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. Me gustaría, hablando de paciencia, y hablar de ejemplo concreto, que es tu experiencia construyendo de remate. Y como dices, ¿no? Llegaste en un momento en que e-commerce, pues no, era como el viejo oeste, ¿no? No había nada, era un desierto en Latinoamérica sobre todo. No había un sheriff, no había un líder claro, digamos, si usas la metáfora del viejo oeste. Cuéntanos, para quienes no vieron esa época, ¿cómo describirías lo que era de remate en su mejor momento? Bien, tuvimos dos épocas de remate, te diré, ¿sí? La época de la bonanza, ¿sí? Que fue la época del oro, donde todos, ya que describiste esa época, todos iban a conquistar California en búsqueda del oro y bueno, era una bonanza, estaban los indios peleando con los indios, se peleaban entre sí, se mataban todos, eran Far West, como decís vos, y había plata infinita, y esa fue una época de mucho hype, ¿sí? Claramente, que fue una locura, donde obviamente posicionamos la marca de remate de una manera fenomenal en toda América Latina, levantamos capital infinito. Aprendí muchísimo, la verdad que, como vos dijiste antes, uno aprende de los fracasos. Tuvimos infinitos fracasos en ese momento. Mirando para atrás, yo era muy chico en ese momento, entonces la verdad que yo me dejaba llevar por la ola, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de no dejar llevar nunca por la ola y cuestionarse. Pero la verdad que En ese momento tenías 27. ahí tenía 33. Mi primer emprendimiento lo hice a los 25 y me fundí a los 27. Y después volví a trabajar en relación de dependencia en PepsiCo por 5 años y renuncié a PepsiCo para fundar De Remate con mi mujer embarazada de mi primer hijo. Y si bien era 33, no conocía nada de este mundo y teníamos inversores en Estados Unidos, ¿no? Donde, con edad promedio de 50, 55 y además, ¿viste? Era un mundo distinto para mí. Pero dividiendo De Remate en dos etapas, es esa etapa de bonanza que hubo mucho aprendizaje, pero como que nos sentíamos los dueños del mundo, para serte sincero, y después explota la burbuja y se seca el mercado y nosotros nos quedamos sin plata y nos fundimos. Entonces, no teníamos plata, hubo que reestructurarse y teníamos 0 ingresos. Y ahí empezó la compañía, y ahí empezó el verdadero aprendizaje. Un comentario que yo quiero hacer es, la innovación ocurre por dos razones. La razón principal por la cual hay innovación es cuando existe la escasez. Entonces lo que yo aprendí ahí es que hay que forzar la escasez en una compañía, porque es ahí cuando nace la innovación. En la abundancia nunca va a haber innovación. Si estamos con la panza llena y no nos movemos y no tenemos ninguna necesidad, ¿para qué vamos a innovar, no? Y las grandes innovaciones, cuando uno lee de historia, de antropología y qué sé yo, han ocurrido y ocurren en situaciones de enormes escasez. Entonces, si uno puede, de alguna manera, en su compañía, y te diré que hasta en su vida personal con sus hijos, ¿no? Generar un entorno de escasez, es cuando se genera la fuerza y la resiliencia, ¿sí? Esto es como ir al gimnasio. Una cosa es ir a ver una película sobre gente en el gimnasio, no genera fuerza, no genera músculo, no genera nada. Bueno, uno tiene que ir al gimnasio, claro, a levantar, ¿viste? A hacer lo que fuera. Entonces, la innovación se genera con la escasez. Entonces, lo que yo recomiendo es inventen la escasez dentro de su entorno, ¿ok? Porque es ahí cuando ganan las inversiones. Y la otra segunda razón por la cual genera la innovación es por la competencia. La competencia es muy buena y muy sana. Todos la odiamos, pero nos fortalece enormemente. Y bueno, lamentablemente gana el mejor. Pero bueno,
Si no ganaste, por lo menos te fortaleciste, aprendiste un montón y después vas a poder ir a competir a otro lado, pero ya con otra historia, ¿entendés? Esto es como ir a jugar un partido de fútbol con un equipo que te bailó en toda la cancha y perdiste 10-0, pero aprendiste un montón. Después ese equipo, cuando va a jugar otro, olvídate, es otro equipo. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, estas son las dos razones por las cuales se generan innovación y hay que tratar de forzarlas. En la segunda etapa, fue una etapa de una enorme escasez. Teníamos que agarrar la cuchara para, ¿viste? Agarrar la olla y tratar de conseguir revenues como sea, como pueda. Y estamos todo el tiempo viendo cómo conseguimos revenues, cómo conseguimos de a $1, de a $3, ¿viste? Viste que hay un dicho que dice que las grandes fortunas se hacen ahorrando de $1, ¿entendés? Que yo siempre digo mismo, se lo digo a mis hijos también. Vos sabés que si durante 50 años ahorrás $1 por día y lo pones al 5% anual, asumiendo que 5% anual que va, Todos los años. todos los años, pero todos los días, tenés $1 millón al final de los 50 años, hagan la cuenta. Lo que nos pasó a nosotros en la segunda etapa, después que se rompió la burbuja, es teníamos que competir contra Mercado Libre, que wow, salía a competir con ellos, con eBay atrás, con el cash que tenían y con un equipo tremendo. Y además sin plata, ¿no? En tratar de buscar plata. Así que bueno, fue una experiencia que fue para mí la más enriquecedora que tuve en mi vida. Has mencionado mucho cómo esa fuerte rivalidad con Mercado Libre fortaleció a ambas empresas y que pues ya nos dijiste, esta competencia es importante para mejorar el nivel. ¿Cómo se vive esa rivalidad con Mercado Libre desde adentro? ¿Tienes alguna anécdota que lo ejemplifique? Sí, muchísimas anécdotas. Primero, cada cual tenía como su camiseta, ¿no? Era una locura. Nosotros éramos color naranja y ellos color amarillo, ¿no? Esto es como River Boca, ¿viste? Cada cual con su camiseta. Era un partido de fútbol, muy argentino de su Exacto, parte. sí. Y la verdad que, entre comillas, profesionalmente, como que nos odiábamos, ¿entendés? Estábamos todo el tiempo mirando uno al otro, qué hacía uno, qué hacía el otro, tratábamos de cada uno adelantarse al otro, cuando el otro hacía algo, machearlo. La energía que se vivía dentro de Remate, y sé que lo mismo ocurría en Mercado Libre, era tenemos que ganarle al otro. Eso nos hizo crecer un montón, ¿sí? Estar diciendo hay que ganarle al otro, hay que ganarle al otro. No estábamos pensando en ese momento tanto en desarrollar el mercado, tenemos que ganar al otro. Yo creo que eso nos hizo muy bien a los dos, ¿sí? A nivel personal, y esto es que yo lo valoro muchísimo, nos llevábamos muy, muy bien fuera de la cancha. Esto como que vas a jugar al fútbol y cuando entras a la cancha decís, bueno, yo acá me mato, ¿entendés? Y les tengo que ganar, qué sé yo. Pero cuando termina el partido, salís, los saludás y te vas a comer con ellos, ¿entendés? Así que fue una competencia muy, muy sana y la valoro un montón, porque había un ambiente muy sano de competencia. Creo que la más relevante es cuando eBay tenía que elegir entre Mercado Libre y de remate, hizo un beauty contest y nos invitó a los dos a San Francisco, a las oficinas, y de casualidad viajamos en el mismo avión y estábamos ahí, nos encontramos y bueno, que esa fue dura y bueno, bajamos ahí y hablamos, fue muy, muy, muy dura y muy, muy divertida. Como que sales de cita con una chica y te encuentras al otro. Exactamente, exactamente, En la exactamente. cita. Pero creo que esa fue una de las más divertidas, ¿no? Tenía que elegir con quién y nosotros de casualidad fuimos al mismo lugar y no fuimos al mismo hotel, pero fuimos a alquilar auto al mismo agencia, ¿viste? Que los dos, cada cual se fue en su auto, ¿viste? Así que esa fue muy, muy gracioso. Y después hay muchas, por ejemplo, que ellos consiguieron el dominio de remate.com.ar antes que nosotros. Nosotros no teníamos el dominio de remate.com.ar cuando lanzamos de remate y lo tenía una persona en Bariloche, Argentina, en el sur de Argentina. Entonces nosotros, bueno, lo llamamos, empezamos a negociar por teléfono, comprarlo, él quería que le compremos, que bueno, en Argentina no había transferencias en ese momento, nadie confía en la transferencia, lo que fuera. Entonces, bueno, quedamos que íbamos a ir a pagarle en cash el dominio ahí. Para nosotros era muy importante por SEO el dominio, obviamente. Teníamos el pasaje, todo, y a la mañana nos llama el tipo y dice, no, no vengan porque ya lo vendí. ¿Cómo lo vendiste el dominio? Sí, vino hoy a la mañana, me tocó el timbre a alguien, me dijo, te quiero comprar el dominio, me preguntó cuánto quiero, me dio la plata y se fue y me dio más de lo que me ibas a dar vos. Así que no vengan. Y no lo podíamos creer nosotros, ¿sí? Obviamente había sido alguien de Mercado Libre, una anécdota que, bueno, el dominio lo tuvieron ellos por
por mucho tiempo. Y se olvidaron de renovarlo, como no estaba dentro de su listado de Mercado Libre, y bueno, lo obtuvimos 2-3 años más tarde. Y otra anécdota también divertida era nosotros competíamos 1 a 1, y bueno, cada cual decía que era el líder, ¿viste? Es decir, obviamente, vos sabés que los consumidores, y en ese caso los vendedores, les gusta estar con el ganador. Bueno, entonces a mí se me ocurrió registrar como marca el número 1 en compra y venta. Entonces empezamos a anunciar de remate.com el número 1 en compra y venta. Y Jaco, que es el abogado de Mercado Libre, se puso como loco y nos manda una carta de documento a nosotros diciendo que no podemos usar eso, porque para usar eso tenemos que argumentar por qué somos el número 1 de la cadena. Y nosotros le contestamos, mirá, es nuestra marca, no es un tema de argumentar, así que la marca está registrada en toda América Latina. Así que bueno, hasta que compraron de remate, nosotros siempre dijimos que éramos el número 1 en compra y venta. Muy gracioso. Qué graciosas esas historias en que incluso los dominios eran una fuente de competencia. Sé que inviertes en fondos, mentoreas a emprendedores y como estábamos hablando hace unos minutos, hoy el mercado ya no es un océano azul como era en ese entonces, es más un océano rojo. O de nuevo, hay industrias, quizás fintech, siendo la más importante en Latinoamérica, donde cualquier categoría o segmento que ves, es raro encontrar un solo jugador, hay más jugadores, ¿no? Y emprendedores muy experimentados que han levantado capital de distintos países, etcétera. ¿Cómo piensas en el elemento de la competencia hoy a partir de esa experiencia, ¿no? Si tuvieras que competir contra un jugador bien financiado, con grandes equipos, ¿qué harías diferente hoy? Bien, lo más importante para ser exitoso es, bueno, no lo digo yo, lo dicen los fondos, ¿no? Primero, un gran equipo, ¿sí? El gran equipo es lo más importante de todo, porque si incluso el equipo se equivoca de negocio, si es un gran equipo, automáticamente se reinventa y pivotea. Entonces, lo más importante es el equipo, porque el equipo tiene la capacidad de saber hasta dónde hay mercado o no, cuándo el mercado se agotó y si hay alguna infraestructura que se pueda aprovechar o algo que se aprendió para pivotear. Lo segundo es obviamente la categoría, con el Total Addressable Market, la categoría que vos vas a disrumpir desde el punto de vista tecnológico. Y la tercera es si ya hay jugadores o no hay jugadores y si tenés alguna diferencial para competir con esos jugadores, y los diferenciales pueden ser de alguna idea, tecnología, lo que fuera, pero también, como dijiste vos, dinero. Y como decís vos, las categorías hace 25 años se han ido madurando. Hay un montón de categorías donde no podés entrar. Andá a competir con Amazon en Estados Unidos, andá a competir con Mercado Libre en América Latina, y hay muchas otras categorías. Es decir, tenés que ser suicida para entrar porque es imposible. Para mí lo principal es no salgas a competir con un competidor que ya es suficientemente grande y todavía los emprendedores están adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hambre de un emprendedor es la que lo mantiene todavía a la compañía innovadora, ¿sí? Entonces ya tenés un competidor que tiene un mercado enorme, tiene más dinero que vos, y tiene los emprendedores que están todo el tiempo pensando cómo reinventarse a sí mismos, ¿sí? Distinto pasa, y eso pasó históricamente, ¿sí? Es decir, el caso de Yahoo lo vimos muy vívido, ¿no? De haber comprado un montón de compañías que eran las mejores en ese momento, desaparecieron y vino alguien y se lo llevó puesto, ¿no? Cuando las compañías las compra tal vez una compañía mucho más multinacional, grande, con procesos, más burocrática, qué sé yo, se van los emprendedores, dejan de innovar y deja haber de hambre, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿viste? De tu competidor no tenga el hambre infinito que tenés vos y además más tiempo y más dinero. Yo siempre lo comparo con, yo puedo tener una Ferrari, pero si un competidor mío también tiene una Ferrari, ¿sí? Y arrancó, no sé, 100 metros antes que yo, va a llegar antes, porque las dos Ferraris corren a 330 kilómetros por hora. Ahora bien, el día que el emprendedor le vendió esa Ferrari a una multinacional que tal vez corra 120 kilómetros por hora, ahí te lo llevaste puesto. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Emprender. Me encanta. O sea, un modelo mental de oportunidades sería ver esas industrias donde las empresas líderes están dejando el liderazgo, como de un fundador, del emprendedor, a un ejecutivo. Totalmente, totalmente. Porque en realidad vos tenés que siempre disrumpir a un incumbente. Y si el incumbente sigue estando el emprendedor y siguen teniendo todavía ese bichito de emprendedor, el incumbente se disrumpe a sí mismo, ¿sí? Cuando vos mirás las compañías grandes que siguen estando ahí arriba,
¿sí? Están constantemente disrumpiéndose a sí mismos, ¿sí? Y siguen creciendo. Ayer escuchaba un podcast que me encantó cómo explicaba esto que acabas de describir en torno a por qué un incumbente liderado por un emprendedor se sigue disrumpiendo. Y decía, cuando hay procesos o reglas o formas de hacer las cosas y en la empresa establecida el fundador sigue siendo el líder, ese fundador sabe por qué se crearon esas reglas o procesos o formas de hacer las cosas y por lo tanto entiende el contexto y no tiene problemas de quitarlas. En cambio, cuando llega un ejecutivo a liderar la empresa, ve esas formas de hacer las cosas, esos procesos y los asume como dados y que tiene que seguir haciéndolos, ¿no? Y si cambia el mercado, cambia el consumidor, pues ese ejecutivo tiene menos capacidad de repensar esos procesos y decir, ok, esto ya no funciona. Tiene que ver también, Enzo, con la mentalidad del líder, ¿no? Es decir, si el líder está dispuesto a tomar riesgos o no, y riesgos controlados. Yo trabajé 10 años en multinacionales y fui socio de 2 multinacionales grandes, y estuve en directorio, qué sé yo, y lo que yo siempre vi es eso, ¿no? Es decir, no sé cómo contarlo acá, pero los incentivos y la alineación de incentivos. Las multinacionales grandes, las compañías grandes, no tienen incentivos a la toma de riesgo, ¿ok? Yo tengo una historia que me gustaría contar de cuando era chico, bueno, de hace mucho tiempo, era grande ya, estaba en Pepsi, y a mí se me había ocurrido una idea tremenda, ¿sí? Para hacer algo que yo sabía que iba a tener muchísimo impacto, y tenía un jefe, y voy y le digo, che, mirá, se me ocurrió esta idea, ¿por qué no hacemos esto, lo otro? El jefe me mira, era octubre, digo la fecha por un tema de bono que ahora te voy a contar. Y me dice, buenísima tu idea, Guido, pero no la vamos a hacer. No, yo soy, y muy hincha pelota. No, pero si hacemos esto, qué sé yo, no me daba razones, claro, no. Y un día vino a Argentina, y bueno, nada, fuimos a almorzar. Me dice, mira, Guido, te quiero contar por qué no lo vamos a hacer. Mira, estamos en octubre de este año, ¿sí? Y la verdad que nosotros ya superamos el objetivo. Voy a tener un bono enorme. O sea, la meta de ventas del año. Sí, los objetivos del año, superado. exactamente, ya habíamos superado. Voy a tener un bono enorme. Mirá, yo tengo esta edad, tengo hijos, que esto, que lo otro, y la verdad que yo estoy muy contento, y la verdad que no fue bárbaro. Tu idea es bárbara, es excelente, y la verdad que te felicito. Pero a ver, si no la hacemos, ya está, viste, nos fue muy bien, a mí me fue muy bien, y qué sé yo, y que esto, que lo otro. Si la hacemos y funciona, nos van a aplaudir y nos van a dar medalla, pero mi bono es el mismo, no me va a cambiar el bono, ¿entendés? Ahora bien, si la hacemos y sale mal, es muy probable que pierda el bono y también va a estar muy manchada nuestra imagen, mi imagen especialmente. Yo no puedo correr el riesgo, te lo quería decir para que lo sepas, pero tu idea es tremenda, me dijo. ¿Sabes qué? Me llamó a la semana siguiente y me dijo, bueno, ¿sabes qué, Guido? Lo estuve pensando, vamos adelante. Lo hicimos y fue un éxito. Pero ahí yo me quedé duro porque el tema es los incentivos. ¿Cuánto? Es decir, con un emprendedor, el incentivo es a comerse la cancha. No hay alternativa a quedar separado. ¿Entendés? Facturo cero, no tengo negocio, no tengo alternativa. ¿Entendés? Yo tengo que, ese famoso dicho de quemar las naves, yo tengo que salir a comerme la cancha y no tengo nada que perder. Porque más mal me va a ir por no hacer que por hacer. ¿Entendés? No hay una contrapartida. En una compañía grande es, si vos haces y no te va bien, te va a ir más mal que si no haces, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema ahí que está sin resolver en las compañías grandes. Hablando de ese tipo de frameworks que me encanta y modelos mentales a partir de tu experiencia, después de emprender 16 startups, hacer más de 10 éxitos, haber vendido más de 10 de esas compañías, ¿cuál ha sido el patrón común de las que tuvieron éxito y en las que no funcionaron? El patrón común es equipo y gobierno, ¿sí? Para que una compañía funcione, tenés que tener un equipo espectacular, con las habilidades, pero también un equipo 100% alineado entre sí, ¿sí? Que haya una alineación directa entre sí y personalidades con incentivos y personalidades que se complementen entre sí, y no tiene que haber egos, obviamente. Nadie quiera ocupar un lugar que no le corresponde. Y el segundo es el gobierno. Si existen esas dos combinaciones, y ahora vamos a hablar un poquito de gobierno, el resto es fácil, porque si esas dos cosas existen, más plata se consigue, y si esas dos cosas existen, si el negocio no funciona, se reinventa el negocio y va a haber un negocio que va a funcionar.
todos los éxitos que tuve yo fueron negocios reinventados. No tanto como los que puedo describir ahora rápidamente. Si querés te cuento algunas historias como la de Slack o la de Twitter, por ejemplo, pero hay infinitas historias de esas. Déjame contar rápida la de Slack. La de Slack es, no sé si te acordás, yo creo que era en 2010, 2012 se habían puesto de moda los juegos y básicamente las boutiques de juegos. Estaba Zynga en ese momento, no sé si te acuerdas de Zynga, una compañía de cotización Sí, Volta, los juegos gigantesca. móviles Con móviles y en todo. Facebook. Y en Facebook, sobre todo. totalmente, exactamente. Entonces se empezaron a armar de follow the money, ¿no? Es decir, cuando se arma como decís vos, un lugar donde hay una oportunidad, ya aparecen un montón de competidores. Siempre hay miles de competidores. Cuando nosotros lanzamos de remate había 100 competidores, para que tengas idea, ¿viste? Salieron un montón de estudios de juegos móviles y de juegos en Facebook en ese momento, y mucha plata fue ahí, ¿viste? A la gente cuando va a emprender, yo les digo, follow the money. No solamente tienes una idea que a vos te guste que yo, es vos pensás si los inversores están mirando esta categoría o no están mirando esta categoría. Porque cuando los inversores ya no están mirando una categoría, por más que tengan la mejor idea, no está dentro de su espacio de inversión. Entonces, en ese momento empezaron a aparecer un montón de startups de juegos. Hubo una startup de juegos que levantó mucho capital en Silicon Valley y empezaron a lanzar juegos. Y no funcionaba ninguno, obviamente. Entonces, cada vez lanzaron juegos con mayor frecuencia, ¿sí? Lanzaban un flop, lanzaban otros y sucesivamente. Y un día el CEO dijo, bueno, hasta acá llenamos, lanzamos 50 juegos, ninguno funcionó. Ya está, no va a funcionar. Llamemos a los inversores, devolvámosle la plata y listo. ¿Entendés? ¿Para qué vamos a seguir quemando plata? ¿Viste? Entonces, le manda un mail a los inversores diciendo, mirá, decidimos que después de 50 juegos que lanzamos, no vale la pena seguir intentándolo, les vamos a devolver la plata y vamos a cerrar la compañía. Entonces, todos contestaron ok. Había un inversor que vivía cerca de las oficinas de ellos, dijo, paso la tarde a saludarlos. Entonces se juntó con ellos y le dijo, che, bueno, la verdad que los felicito por lo noble que fueron, devolver la plata, qué sé yo, y también por el trabajo que hicieron. La verdad que es impresionante la cantidad de juegos que lanzaron y con la velocidad que lanzaron un juego, ¿viste? Lanzaban, al final terminaron lanzando un juego por semana. La verdad, una productividad enorme. Me gustaría que me cuenten, así aprendo cómo lo hicieron, porque nunca vi una productividad tan grande en una compañía de tecnología. Mirá, la verdad que nosotros nos dimos cuenta de que no sabíamos cuál juego iba a funcionar y cuál no iba a funcionar. Entonces nos dimos cuenta que la velocidad de lanzamiento era muy importante. Entonces decidimos armar un tool interno para tener mayor velocidad de lanzamiento. Y el tool interno está conectado con una app que hicimos nosotros, que yo. Dice, a ver, mostrame lo que hicieron. Entonces le mostraron todo. Y el tipo dice, esa es la empresa que tienen que hacer ustedes. Mira, yo tengo un portfolio de 150 compañías. Yo mañana te paso el teléfono de todos los CEOs y salí a venderle esto a todos los CEOs. Te aseguro que te lo van a comprar. El día siguiente le pasó el portfolio, se lo vendió a todos. Ese producto es Slack. Y un año más tarde valía 2.500 millones de dólares del 2012, ¿no? Es decir, no de ahora, ¿sí? Entonces, este es un tema de pivoteo. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. ¿Has apoyado quizás a cientos de emprendedores como mentor e inversionista? Sé que muchos de ellos se tienen mucho cariño y respeto como parte de la preparación de la entrevista. Después de conocer a todos esos emprendedores, muchos de ellos tienen ideas en mente, pero no saben si son a lo mejor el tipo de persona o la persona que debería perseguirlas. ¿Crees que cualquiera puede ser emprendedor o existe algún marco que crees que se pueda seguir para tomar esa decisión? Bien, creo que hay emprendedores que nacen, eso es una realidad, que tienen como la energía interna y el deseo de lograr cambios y hacer cambios y que no les gusta el status quo. Hay otros que nacen apasionados con ciertas pasiones y esas pasiones hacen que quieran cambiar el status quo también. Pero también creo que se puede formar uno, ¿no? Es decir, creo que lo más importante
es la aversión al riesgo, ¿sí? Es decir, hay gente que no quiere tener aversión al riesgo. Entonces, esa es la decisión que tiene que tomar uno para ser emprendedor. La pregunta es por qué uno quiere emprender, ¿sí? Si uno quiere emprender para ser millonario, no emprendas, ¿sí? Uno tiene que emprender porque quiere llevar adelante un proyecto que está asociado con una pasión personal. Tal vez no el proyecto en sí, pero sí el impacto que el proyecto pueda traer y el área en el cual uno se quiera desarrollar. Pero creo que si uno de verdad quiere emprender bien coacheado y si uno busca buenos mentores, claramente lo puede hacer. Cuando yo arranqué hace 25 años, y más en América Latina, no existían los mentores, no existían historias, nadie te podía abrir la cabeza. La parte positiva de hoy es que primero que estamos en un ecosistema muy abierto, todos queremos ayudar y mucha gente quiere ayudar a los demás y mucha gente recibió esto como la película Cadena de Favores. Yo recibí un montón de ayuda en mi vida, un montón. Y la verdad que, si bien me gusta, hasta me siento comprometido a ayudar, porque estoy devolviendo lo que me dieron a mí. Y esta cadena de favores cada vez es más grande, ¿viste? Es como una pirámide cada vez se agranda más. Entonces, claramente hay mucha gente para ayudar. Entonces, lo primero que yo recomiendo es búsquense mentores. Y mentores no significa alguien que esté todo el día mentoreándote, puede ser con quien hables una vez por mes, una vez cada 4 meses, una vez cada 6 meses, ¿sí? Pero la verdad que una charla de 15 minutos o de media hora con alguien, ¿sí? Que ya pasó parte de las cosas que tenés que pasar vos, te va a enriquecer un montón. Entonces, creo que si uno busca una serie de mentores y se mueve un ecosistema de mentoreo importante, tiene los colchones alrededor para poder tomar riesgos. Y la pregunta es, vamos a vivir un montón de tiempo, y más la gente joven ahora, vamos a vivir más de 100, 120 años, ¿viste? Es decir, probemos. Y si no funciona, bueno, volvamos para atrás. Quiero conectar esta idea con tu etapa en Wabi, dentro de Coca-Cola, porque nos has mencionado elementos interesantes, el tema de que muchas veces dentro de empresas grandes no hay incentivos para tomar riesgo, para emprender. Nos contaste tu propia anécdota dentro de Pepsi, pero años después logras, creo que, resolver esos aparentes problemas de incentivos para hacer un gran proyecto de emprendimiento junto a Coca-Cola que llega a una escala importante. ¿Cómo en tu experiencia empresas de este tamaño logran desbloquear ese, digamos, bicho de emprendimiento dentro de sus equipos? Bien. A ver, biológicamente existe la definición de crossbreeding versus inbreeding, ¿sí? Inbreeding es cuando vos querés mantener una raza y vos querés mantenerla pura, ¿sí? La parte positiva es que si te sale un caballo, un perro, una vaca o mismo en plantas, ¿sí? Si mantenés claramente la raza pura, está buenísimo, pero sabés que el descarte es casi del 90%, ¿sí? O más, ¿sí? La probabilidad de que se mantenga la raza y salga bien es muy, muy baja. Y el resto obviamente tiene problemas. El crossbreeding es cuando mezclas dos razas para sacar algo mucho mejor y mucho más sólido, y son básicamente las famosas cruzas, en ese sentido, donde de repente el éxito es del 100% y vos podés combinar lo mejor de cada una de esas cosas. Eso creo que fue lo que nosotros logramos con Wabi, y también lo pudimos lograr porque lo hicimos fuera de la organización, ¿sí? Wabi fue una especie de joint venture, ¿sí? Totalmente independiente, donde nosotros en algunos casos nos podíamos apalancar de la fortaleza de Coca-Cola, pero teníamos independencia total y operábamos como una startup. Entonces eso es lo que nos dio la velocidad del startup, el riesgo del startup, pero aprovechar básicamente los activos prestados de Coca-Cola. Y eso fue crossbreeding, y creo que es un éxito que tal vez algún día deberíamos describir un caso. Creo que hay pocos corporativos en Latinoamérica. Lo he visto más en bancos que han logrado hacer, como dices, estas incubaciones y que se vuelvan en negocios importantes y no en un, no en un juguete del CEO para Totalmente. las noticias, sino que se vuelva un negocio de verdad importante. Totalmente. Pero fue una experiencia fenomenal, la verdad que fenomenal, que además fue en medio de la pandemia. Y en ese contexto, ¿cómo fuerzas la escasez en ese contexto corporativo? Porque mencionaste, oye, mucha de la innovación sale de la escasez,
Pero eres una startup en los brazos de un corporativo con muchos recursos, con dinero que no se acaba. ¿Cómo formas o creas esa escasez en un contexto así? Tenés que inventarlo, es decir, claramente siempre tenés que, por más que tengas muchísimo dinero, tenés que tener objetivos hiperambiciosos con budgets muy chiquitos, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, soñar es gratis, entonces la verdad que es lo mismo soñar por 100, por 1000, por 1.000.000 o por 1.000.000.000. Entonces la verdad que soñar por 1.000.000.000, porque la realidad de la vida es cualquier sueño tuyo te lo va a cortar por la mitad. Entonces, si te va a cortar por la mitad, soñá lo más alto posible, ¿entendés? Entonces, número uno es poner objetivos infinitamente ambiciosos y pisá el budget, ¿sí? Poné menos gente de la necesaria, gastá menos en marketing de lo necesario, ¿sí? Porque es ahí cuando nace la creatividad para decir, bueno, ¿cómo hago para conseguir? ¿Viste? Es muy fácil, ¿sí? Con plata infinita posicionar una marca. Vos dame $1.000.000.000, yo te puedo posicionar una marca en un país. Ahora bien, tratá de posicionar una marca en un país con $1. Bueno, nada, movete. Creo que a medida que uno tiene más madurez, uno tiene un poquito tal vez la sensibilidad de hasta cuánto, ¿sí? Ajustar la organización para que cruja un poquito y para que salgan iniciativas de muchísimo valor. Yo creo que esa es la intuición que solamente se va ganando con el tiempo, ¿no? Entonces, por eso los mentores son muy importantes y el gobierno es muy importante, es que tengan ya experiencias y cicatrices, ¿no? Porque yo creo que una gente con poco recorrido no tiene esa sensibilidad. La madurez no se puede acelerar, ¿sí? Un fruto, yo planto un árbol, yo no puedo sacar el fruto verde o tratar de acelerar la madurez de un fruto, ¿viste? Tengo que esperar a que madure, ¿viste? Y si no me lo como verde. Entonces, lo mismo pasa con nosotros como personas, ¿no? Es decir, a medida que pasa el tiempo, lo que nosotros llamamos intuición, ¿sí? Es una forma de conexión neuronal que tenemos nosotros que asocia las distintas experiencias de prueba y error que hicimos nosotros de una manera que nosotros desconocemos y nos da la intuición. Pero no nace de la nada, ¿sí? Está construida con todas las experiencias nuestras. Entonces, cuando más acumulás experiencias, esa fórmula es como si fuera cuando entras en ChatGPT y haces una pregunta y te da una respuesta. Vos no sabés cómo la pensó, de dónde sacó la información, o qué sé yo, vos ves la Es respuesta. la punta del iceberg. Claro, exactamente. Lo mismo pasa cuando salen nuestras ideas. Es decir, nosotros somos seres emocionales que asociamos ideas y decisiones. Bueno, lo escribió Kahneman en el premio Nobel en Pensar rápido y despacio, ¿no? El famoso pensar rápido es cómo funciona nuestro cerebro. Pero todo lo que tiene atrás es la información de nuestra vida. Y cuando más vivimos, más información tenemos. Entonces, un poco por eso decía, lee, viaja, habla por gente, porque esa información está acá y después no sabes de qué manera tu cerebro te lo va. Es decir, sacale a ChatGPT o a un prompt de ChatGPT toda la información, no sirve de nada. ¿Entendés? Es como el cerebro de un bebé, no tiene información. Entonces, rodeémonos de gente que haya pasado por muchas situaciones y de verdad su intuición nos va a ayudar un montón. Hablando de consejos, has recomendado que en países pequeños uno debería pensar en productos globales, en mercados globales. Pero suena más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué crees que se necesita para que un emprendedor latinoamericano pueda realmente atacar una oportunidad global? Yo creo que hoy ya no existen más productos locales, ¿sí? Es decir, las barreras de entrada están totalmente caídas. Cuando yo lancé, o en la primera etapa de los 2000, hasta el 2010, hasta el 2015, claramente nosotros pensábamos en competir localmente y en que haya las barreras de entrada de los países eran importantes, regulaciones, idiosincrasia, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy cada vez más ya no existe eso. Tarde o temprano van a escalar y lo ves, ¿no? Claramente. Entonces, yo lo que diría es pensar mínimo regional, nunca local, mínimo Latinoamérica, Europa, bueno, Asia ya es más difícil, ¿no? Pero por lo menos si estás en América Latina, mínimo Latinoamérica. Entonces, ya no creo que haya lugar para competir. Ahora bien, si estás en un país chico, tu país chico, lo más importante es pensar que es un test market.
pero ni bien tengas el product market fit en tu test market, anda a vivirte a otro país y lanzarlo en otro país. Hablando de conquistar mercados latinoamericanos o mercados globales, Argentina dio los primeros pues, unicornios de la región. Y bueno, no solo los primeros, sino que creo que varios de los últimos, sobre todo que atacan a mercados globales, compañías como bueno, Vercel, OutZero, el mismo Mural, Technisys. ¿Qué, digamos, más allá de los casos puntuales, qué hace que los argentinos sean tan emprendedores en tecnología? Bien. La idiosincrasia de Argentina es un emprendedor por naturaleza y un arriesgado por naturaleza. Es el ADN del argentino. Por eso Argentina es un país de tanta creatividad y de tanta innovación. Yo creo que viene por muchísimos aspectos, ¿sí? Creo que fue el país de América Latina que más inmigración proporcionalmente a la población local tuvo, ¿sí? Mucho más inmigración. También de la inmigración, calculale que habrás tenido un 20% español. Estoy hablando de los números que yo conozco. Más de un 50% italiano, de todas las regiones de Italia, y el otro 30% de todos lados del mundo. Entonces, la verdad que, y casi todo a Buenos Aires, una gran ciudad, y todo en un periodo de tiempo muy, muy corto. Tal vez en ese momento también vinieron, porque un poco hablamos antes de la época del oro en California. Argentina en ese momento iba a ser la época del oro, ¿no? Es decir, fin del 800. Hace 100 años, digamos. Claro, fin del 800, principios del 900, Argentina iba a ser el país más importante del mundo, de mayor riqueza, que yo. Entonces vinieron también acá y vinieron con muchas ganas de trabajar. Así que toda esa inmigración enorme que habrá sido durante un periodo de 15 o 20 años, la inmigración llegó a ser más del 80% del país. Eran más inmigrantes que locales. Yo creo que ese crisol de culturas que vinieron con mucho hambre, con muchas ganas de hacerse, digamos, el país y trabajar entre sí, hablando muchos idiomas y qué sé yo, construyó una cultura de emprendedorismo importante. Por eso Argentina durante muchísimos años fue el país de la clase media, ¿sí? Era un país con una clase media fenomenal. Y estamos hablando de 3 generaciones atrás, ¿no? Digo, la generación de mi abuelo, ¿sí? Tal vez 4 para los emprendedores actuales. Entonces, creo que eso ya construye una base fenomenal. Después los vaivenes de Argentina, es decir, la verdad que vivir en Argentina desde el, te diré, posguerra, del 45 en adelante, fue una montaña rusa. Y sigue siendo una montaña rusa desde el punto de vista de los vaivenes económicos que ha tenido el país. Tuvimos que ser magos para sobrevivir. Entonces, países estables, que vivieron tal vez los últimos 30 o 40 o 50 años estables, no tienen la capacidad y la velocidad de cambio, de innovación. Cuando vos tenés cada 5 o 10 años inflaciones del 1000% anual, cambios de regulaciones todo el tiempo y qué sé yo, aprendés a cambiar. Entonces eso ya lo llevás. Yo creo que esa fue la combinación total desde el ADN nuestro y la idiosincrasia nuestra ya de bases de 3 o 4 generaciones, más un momento único y oportuno. La verdad que entre el año 2000 y 2005 trabajar para Argentina era casi imposible. Por eso también hubo una gran emigración de Argentina de profesionales hacia afuera. Entonces la única manera de trabajar era trabajemos en tecnología para afuera. Y ahí nació Globan también, y el éxito de Mercado Libre, y el nuestro, y nosotros, etcétera, etcétera. Y creo que conectándolo con lo que decías al inicio, creo que hay un elemento de preparación importante también, que es que tienen muy buena educación pública. Sí. Salen muchos ingenieros que son esa materia prima para poder aprovechar esta ola de tecnología. Guido, llegamos al segmento final. Tengo un par de preguntas rápidas o no. Esta primera es un poco cliché, pero quiero hacértela igual. Si pudieras hablar con tu versión de hace 30 años, ¿qué le dirías? Paciencia, Guido. ¿Por qué? Y bueno, porque he sido muy impaciente, he sido muy ansioso. Yo creo que he apurado muchas cosas y mirando para atrás hay que esperar que las cosas maduren. La paciencia es clave en el emprendedor. Hoy soy paciente, en ese momento no he sido paciente y quise empujar muchas cosas. Y cuando vos querés empujar algo y básicamente el ciclo de madurez tiene su tiempo, no puedes acelerar eso, ¿no? ¿Qué preguntas no te hacen que crees que deberían hacerte más seguido? Yo creo que la pregunta principal es, que me la hago yo también, ¿por qué hago lo que hago? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy buscando atrás? ¿Sí? En el fondo,
No me preguntes la respuesta, pero esa es la pregunta que yo me haría. No la tengo aún. A lo mejor no hay. A lo mejor la respuesta es que haces lo que haces por hacer lo que haces. Claro, puede ser. Por el mismo placer de emprender. Guido, ha sido una conversación increíble. Gracias por toda tu sabiduría que nos has compartido hoy. La verdad que puede sonar un cliché decir sabiduría, pero creo que hay mucho aprendizaje detrás de los años que has emprendido. Y nuevamente, antes de invitarte, muchos emprendedores me dijeron, tienes que hablar con Guido. Y así que feliz por haberlo hecho. Bueno, un placer enorme, Enzo. La verdad que yo te sigo, escucho tu podcast, tengo muchos amigos que han participado, muchísimos, conozco las historias, pero es lindo escucharlas en la conversación con vos. Sabés sacarle a la gente el jugo, ¿viste? Como has hecho hoy conmigo. Gracias por eso. Un placer. Bueno, un placer Nos vemos, grande. Guido. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.